Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Súper agradecido con todos ustedes y el apoyo. Me puedes seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Me encuentras también en TikTok. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale a la campana, si no te pierdes ninguna de mis notificaciones. Y recuerda darle like, compartir y comentar en el video. Tenemos al congresista Mario Díaz Balart. Está siendo entrevistado por Karina Yapor de Voz News. Entonces, él nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Eh, Primero, él aclara algo que es bien importante para usted y para todo aquel que está en el exilio cubano, y es que el régimen cubano no sobrevivirá a estos años que le quedan a la administración de Donald Trump. Y eso, pues, obviamente es bien importante. Y es bien importante también que el presidente Trump, yo sé que dentro de todas las cosas, ¿verdad? Tenemos las elecciones de medio término, ¿ok? Y entonces, pues, esas elecciones podrían básicamente determinar cuánto va a ser el marco de acción del presidente Trump en medio de Estados Unidos y en medio de las políticas internacionales a nivel global que el presidente pues lleva estableciendo. Para los amantes de la libertad, de la democracia, del libre mercado y todas las cosas buenas, pues eh, Cuba, Venezuela e Irán representan precisamente países contrarios al estilo de vida que hemos tenido en Estados Unidos. Y precisamente contra esos enemigos de la nación es que el presidente Trump lleva una campaña. Le quedan 2 años más o menos a la presidencia de Trump. Y Mario Díaz Balart dice, en esos, esos 2 años no hay forma que el régimen cubano sobreviva. ¿Ok? También, también Díaz Balart va a hablar sobre cómo el Partido Demócrata se ha transformado de un partido de centro izquierda a un partido de extrema izquierda radical. Eso es un punto bien importante. Y va a mencionar a dos políticos activos que son abiertamente defensores de los enemigos de Estados Unidos y los enemigos de la influencia de Estados Unidos en el mundo. Y inclusive habla un poquito de México, de muchas cosas más. Vamos a empezar a ver el video para que usted escuche las cosas interesantes que Mario Díaz Balart habla con la periodista Yanira, el nombre de ella, Karina Yapor. Escuchemos. Son cositas bastante importantes. Vamos allá. Y como lo hemos visto, esta administración ha centrado su política exterior en nuestro hemisferio, intentando eliminar amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para hablar de ello, hoy nos acompaña el congresista de Florida, Mario Díaz Balart. Congresista, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Muchísimas gracias, un placer. Congresista, por años se había hablado de la influencia del régimen cubano en Latinoamérica y Estados Unidos, pero esta semana el Departamento de Estado presentó un informe contundente especificando las tácticas de espionaje, injerencia e influencia de la dictadura cubana. ¿Qué es lo más preocupante de lo que ha logrado y sigue logrando el régimen cubano? Bueno, este reporte, ¿no? que contiene datos específicos demuestra lo que muchos hemos sabido, de que este es un régimen que, a pesar de que ha empobrecido a su propio pueblo, que no tiene una economía viable, se ha dedicado a hacerle daño no solamente a los Estados Unidos, pero a todas las democracias de nuestro hemisferio y, por cierto, hasta más que este hemisferio. Lo hemos visto año tras año, década tras década, donde han entrenado a grupos de izquierda, a grupos llamados medioambientalistas, a otros grupos para hacerle daño, para luchar en contra de las democracias y para tratar de destabilizar a las democracias en nuestro hemisferio, en partes de África y a través del mundo. Sí, informe detalla incluso el entrenamiento de movimientos de guerrillas paramilitares en varios países de América Latina, el
que les dieron armas y muchas otras cosas. Ahora, funcionarios demócratas acusan a los Estados Unidos de un supuesto bloqueo que ha ocasionado, según ellos, la precaria situación de Cuba. Ayer vimos un altercado entre el representante de Wisconsin, Mark Pocan, quien visitó recientemente la isla, y el embajador Mike Waltz. Pocan dijo, entre otras cosas, que ni Marco Rubio ni muchos otros han visitado la isla recientemente y que la familia de Rubio, del secretario Rubio, se fue Mm. antes de la revolución. ¿Qué le responde a estos? Yo le voy a responder después. Usted escucha lo que le responde. Mark Pocan es como dijeron, es un representante por el estado de Wisconsin. Y él está bien activo en todo lo que es anti-Estados Unidos, ¿me entiendes? Es una persona que no soporta que se hagan cosas en Medio Oriente, inclusive se opuso a lo que pasó durante el tiempo de Obama y los movimientos de Obama en Yemen y otros lugares. O sea, que siempre ha sido una persona pro-islámica en ese sentido. Em, y pues también en el caso de Cuba, pues ha sido una persona pro gobierno comunista. Eh, entonces, uno se pone a pensar y, y uno dice, ¿será que hay financiamiento? ¿Eh? ¿Será que hay financiamiento? Porque todo lo que signifique, y eso es lo y por eso se está votando en Estados Unidos, todo lo que signifique neutralizar, poner a raya o detener países que de una forma u otra influencian la política internacional de Estados Unidos, este legislador Mark Pocan se opone. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que alguien le está pagando? O sea, ¿de qué forma vendrá el financiamiento a la estructura de él y a su estructura? Todo lo que él es sumamente progresista, progressive, eh, todas las causas. Menciónate cualquiera, LGTB, lo que sea, él es parte de ese movimiento. Su hermano es juez también, y también lo mismo, progresista. Su hermano no ha declarado, se declara como que no tiene partido, pero obviamente todo el mundo sabe por quién debe votar. Eh, Pocan fue uno de los que se opuso al Donald Trump y votó por el residenciamiento. O sea que es una persona bien en el sentido, ¿verdad? Totalmente anti-estadounidense. Vive en Estados Unidos, disfruta de un estándar de vida, ¿verdad? Que Estados Unidos le puede dar, pero con todo y eso, eh, siente, ¿verdad? Que Estados Unidos es el malo siempre en la película y defiende. Entonces, lo más gracioso de esto es que él, sin ser cubano, le quiere enseñar a un secretario de Estado que es cubano, que es ser cubano. Le quiere enseñar a un secretario de Estado que se vive y que no se vive en Cuba. Y así tú lo ves en todos lados. Hay personas que, con tal de que el régimen cubano prevalezca, pues quieren enseñar a los propios cubanos cómo es que se vive en Cuba. Entonces, eso nos levanta a nosotros bandera. Pues, bandera de qué? De que pues sabemos por qué te estás oponiendo, sabemos por qué haces las cosas que estás haciendo, porque tal vez de alguna forma estás en la nómina de los Castro, de Cuba, de lo que sea, de ese régimen cubano. Entonces, otra cosa bien importante es ver y plasmar cuán poderosa es la influencia de esa isla caribeña alrededor de todo el mundo. O sea, tú nunca escuchas, bueno, no sé, las cosas que se escuchan de Cuba, los entrenamientos, las recomendaciones, todo lo que se ve de Cuba es una cosa rara, ¿sabes? Cómo esta pequeña isla ha tenido tanta influencia en Venezuela, tanta influencia en lo que pasó en Colombia con Petro, tanta influencia en México. O sea, México tiene una comunista gobernando, no tiene una social, no. México tiene una comunista gobernando. Si no ha hecho más, es porque me parece que las instituciones mexicanas pues se cuidan y se protegen, pero estamos cruzando los dedos de que acabe su gobierno y no se vaya más. Pero si le dan break, porque todos van a tender a hacer lo mismo que hizo Daniel Ortega. Eventualmente, para tomar el control, o sea, para que siga el gobierno del estilo comunista,
hay que meter una dictadura porque la gente no aguanta un gobierno comunista. No lo aguanta. Ok, sigamos. Ahora vamos a escuchar lo que dice Ballard y la respuesta de él, que viene ya mismo. Eso aquí. Funcionarios que Ahí defienden está. al régimen cubano. Ok, Es vamos. realmente da vergüenza ajena, ¿no? Estos son individuos porque, por cierto, se reunieron con el régimen en el aniversario de cuando el pueblo cubano se echó a la calle a exigir libertad y que han sufrido encarcelamientos, abusos de todo tipo, y fueron utilizados por el régimen en esa fecha específicamente como tema de propaganda. Se han prestado a la propaganda no es porque no saben, es porque son cómplices de este régimen. No se han reunido con la disidencia, no piden la liberación de los presos políticos. Lo único que hacen es abogar a favor del régimen. Ahora, sabemos que hay personas, por nombre, Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, fue entrenada por el régimen de Castro en sus actividades antiamericanas, antidemocráticas. Muchos de los líderes de la izquierda han recibido hasta entrenamiento y algunos hasta financiamiento del régimen. Por lo tanto, no nos debe sorprender de que son básicamente los abogados, las voces del régimen y nunca exigen, piden, abogan por la libertad del pueblo cubano, por elecciones libres o, desafortunadamente, por los intereses nacionales de los Estados Unidos. Por supuesto, justo Es sorprendente que estadounidenses, Karen Bass, como él dijo, es la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, es una mujer afroamericana, y es sorprendente, primero que nada, cómo estadounidenses pueden viajar a Cuba sabiendo que Cuba no, vamos a especificar, no Cuba. Los cubanos de bien, hay muchos que no lo ven así, ¿verdad? No ven a Estados Unidos como un enemigo. Pero en el caso del régimen cubano, que pues, básicamente quiere la caída de Estados Unidos. Entonces, pues, como estadounidenses, ¿verdad? Bona fide, viajan a Cuba a aprender cómo liquidar, anular y destruir a Estados Unidos. ¿Qué es esto, mano? O sea, ¿qué es esto? Entonces, lo más grandioso de todo es que el tiempo le ha dado la razón a McCarthy. Usted sabe que hubo un periodo de la historia de Estados Unidos donde se perseguía a los comunistas dentro de Estados Unidos. Y de eso se han hecho un montón de películas eh, donde pues se critica ese momento y ese episodio y donde ponían a McCarthy como un reaccionario conspiranoico y no sé cuántas cosas más. Pero el tiempo, pues tal vez está limpiando la imagen de él, porque ciertamente sí, ha habido comunismo. eh, y tú lo ves en esta señora que se va a Cuba y toma un entrenamiento de cómo neutralizar a su propio país. ¿Me entiendes? Eh, y precisamente esa persona tiene oído y tiene cuota de poder en el Partido Demócrata. En el Partido Republicano no se están dando esos casos. Pero en el Partido Demócrata, esa señora tiene oído, Karen Bass, y tiene cuota de poder porque es la alcaldesa de Los Ángeles. Entonces, mira lo que nosotros tenemos, tú sabes. Los Ángeles, una ciudad súper importantísima. Una ciudad, ¿sabes? Los Ángeles, California, es una ciudad que a nivel de capitalismo es capitalismo. O sea, hay mucho dinero corriendo por la libre empresa. Entonces, la alcaldesa de su ciudad es una comunista. Entonces, mire el plan, cómo va la cosa. El alcalde de la ciudad, la otra ciudad bien importante de Nueva York, es capitalista islámico. Entonces, alcalde, entonces uno dice, wow, ¿por qué estas grandes ciudades con grandes cuotas capitalistas, de repente se te mete alcalde, enemigos de Estados Unidos y anticapitalista? Entonces, esto tiene lógica. Hay cosas que en Estados Unidos no tienen ningún tipo de sentido. O sea, no hay forma de darle la vuelta a eso. ¿Sabes? Alcaldes que son enemigos de Estados Unidos. Porque si tú vas a Cuba a coger un entrenamiento, tú estás siendo enemigo de Estados Unidos. ¿A qué fuiste allí? Pero usted vio la foto, Malcolm X hablando con Fidel Castro, ¿sabe?
que son cosas que uno no entiende dentro de, y Mandani, ¿cuánto tiempo lleva de americano? O sea, él es americano, he's American, él no es americano. O como la gente de izquierda dice que quiere que le digamos estadounidense, estadounidense lo que sea. Eso a mí me presenta un reto porque el nombre real de México es Estados Unidos Mexicano. Entonces, ¿cómo le debo decir a los mexicanos? ¿Mexicanos o estadounidenses? Cosas que a veces uno no entiende. Así que pues, El día de hoy, el secretario de Estado, Marco Rubio, desde Asia, resaltó que Estados Unidos quiere a Cuba libre y próspera. La pregunta es, después de este reporte, después de reportes como el que podrían tener drones de manufactura iraní, ¿va a caer realmente el régimen cubano y cómo se va a lograr? Yo estoy convencido de que este régimen no sobrevive estos años que le quedan a la administración del presidente Trump. Y eso yo lo había dicho en el primer término. Yo estaba convencido porque estaba trabajando con el presidente Trump en su primer término, que el régimen de La Habana, igual que por cierto el de Nicaragua y el de Venezuela, no hubieran sobrevivido otros 4 años de la presidencia de Trump. Y lo reitero ahora, no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la administración del presidente Trump no está dispuesta a aceptar este peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No digamos el daño que le han hecho a sus propios pueblos estas dictaduras. Y la cabecilla, el centro de este cáncer es La Habana. Vemos lo que ha ocurrido en Venezuela. Venezuela está en rumbo, y esto es un proceso, a elecciones libres, donde el pueblo venezolano pueda elegir a su liderazgo. Yo creo que yo sé quién va a ganar esa primera elección libre, pero eso es el pueblo de Venezuela y eso es un proceso. En el caso de Cuba, yo creo que el proceso será más directo y más rápido por las circunstancias de la isla. Venezuela es un lugar un poco más complicado. Cuba es una familia, un clan ujú, de una familia y solamente hay que tratar con ese problema, ese cáncer. Este presidente, este secretario de Estado no van a permitir que ese cáncer se mantenga en este hemisferio. con relación a Venezuela, y va a pasar con Cuba también, son procesos que van a tomar tiempo. Hay mucha gente que está celebrando, sobre todo la izquierda está celebrando porque todavía está el régimen gobernando y todo lo demás. Eso toma tiempo, no es a lo loco, ¿sabes? Tiene que haber un cambio permanente. En mi opinión, para mí, las elecciones van a ser vitales. El tú establecer un gobierno democrático, un gobierno avalado por el pueblo venezolano, pues va a ser determinante para tú añadirle fuerza y valor al presidente o a la presidenta que entre en funciones. Que todo el mundo sabe que debe ser María Corina Machado, ¿verdad? Yo creo que ella es la que el pueblo elegirá durante este periodo. Claro, es un periodo que va a ser extremadamente difícil. Luego de los dos temblores que hubo allá en Venezuela, pues se plantea un reto complicadísimo para la persona que venga a gobernar. Esa persona tiene que desmontar toda una estructura comunista dentro de Venezuela. Esa persona tiene que neutralizar todo ese liderazgo que está en posiciones claves dentro del gobierno venezolano, que no van a permitir que ella gobierne. Probablemente esa persona tenga que bregar con una cámara, una legislatura en contra de ella misma. Y muchas cosas no se van a lograr y no es algo como que Estados Unidos ponga a Karina y se vaya, María Corina, perdón, se vaya, es algo que él tiene que estar, Estados Unidos tiene que estar pendiente, visualizando. Volviendo un poquito atrás con lo del tema de Cuba y la influencia, Estados Unidos permitió algo que no permite China, que no permite Rusia y que no permite países totalitarios. Estados Unidos permitió que el comunismo le controle la academia, las universidades. Tengo estudiantes y hubo una estudiante que me dijo que el comunismo ha sido mal entendido. Porque yo pues me puse a hacer comentarios dentro del salón de clase, entonces pues ella me miró como que el comunismo no ha sido mal entendido. Y es por lo que le enseñan los profesores. Es por lo que enseñan los profesores, inclusive lo que enseñan las redes sociales, el TikTok, el YouTube y todos estos influencers, ¿verdad? De izquierda que pues derecho tienen a expresarse libremente. Entonces, en cuestión de las redes sociales, yo no tengo problema porque uno elige qué escuchar y qué no escuchar. ¿Ok? Ahora, en las universidades, el problema es que se le enseña al estudiantado a odiar a Estados Unidos. Y ahí es que está el problema.
Cuando tú tienes solamente un lado del espectro de la verdad y de lo que sea. Tú tienes que permitir que coexistan multiplicidad de ideas y que el ser humano instintivamente tome la decisión de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y esa es la gran crítica que yo siempre hago con las universidades. Solamente puede pasar en cualquier universidad, sea universidades en México, sea universidades en la República Dominicana, sea universidades en Puerto Rico. Son centros de adoctrinamiento comunista para los jóvenes. Y no es justo. Yo creo que tú no puedes decir que el comunismo es la verdad absoluta, como yo no puedo decir que el capitalismo es la verdad absoluta. Siempre hay sus sombras y sus luces dentro de cualquier sistema ideológico. Y yo creo que es importante que Estados Unidos y que un gobiernos republicanos o el mismo Estados Unidos como tal ya deje de estar ignorando la influencia de la academia en la sociedad que tenemos hoy en día. Eso tiene que acabar. Yo no estoy hablando que se saque, yo lo que estoy hablando es que dejen entrar otras ideas dentro de la universidad y que el 90% de los profesores no sean comunistas, porque nos está haciendo daño. Tanto está el agua sobre la roca que le hace un hoyo. ¿Ok? Así que pues es algo que se tiene que Congresista, usted plantear. acaba de mencionar Venezuela. Ya hay fecha para el inicio del juicio en contra de Nicolás Maduro. Una de las estrategias de su defensa será argumentar inmunidad presidencial y cuestionar si le corresponde a los Estados Unidos juzgarle. ¿Qué opina sobre ello? Eso es básicamente lo mismo que estaba diciendo el narcodictador Noriega. Acuérdese que en el caso de Noriega, los Estados Unidos entraron, utilizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, capturaron a Noriega por narcotráfico, por cierto. Lo trajeron a los Estados Unidos y el señor Noriega, bueno, terminó los últimos días de su vida en una prisión norteamericana. Yo creo que ese es el futuro que le espera a Maduro y a su llamada esposa. Congresista, también esta semana en una noticia que ha causado mucho revuelo, el Departamento de Justicia pidió inmunidad para Delcy Rodríguez ante una demanda civil presentada en su estado, Florida, por expresos políticos estadounidenses. Muchos venezolanos no están contentos con ello. ¿Cómo ve usted esto y cuál cree que sea la estrategia de la administración detrás de esta decisión? La estrategia de la administración lo ha dicho claramente el secretario de Estado, es muy sencillo. Es, eh, es- Son tres etapas que culminan y tienen que culminar con elecciones libres para que el pueblo venezolano pueda determinar en una forma real, con total libertad y seguridad, quién va a ser, quién va a ser los próximos dirigentes de Venezuela. Mientras tanto, la administración está utilizando a este régimen que sigue ahí para llegar a esa meta final. Así que, hay que acordarse. Yo sé que cada día es una tragedia, pero estamos hablando de 6 meses, ¿no? Hace 6 meses estaba Maduro en el poder, parecía Ujú, intocable, se ujú. reía del mundo y todo ese régimen se reía del mundo. Ahora hemos visto extradición de ciertos miembros de ese régimen, vamos a seguir viendo más y más. Alex Saab. Tiene que culminar, lo digo yo, pero también lo ha dicho el secretario de Estado, va a culminar en elecciones libres. Así que yo sé que es difícil tener paciencia y seguimos presionando y Correcto. ayudando a que ese régimen, que el proceso de elecciones se mantenga, siga hacia adelante. Hay muchos pasos que se tienen que tomar Claro. antes de... Tiene que culminar en elecciones, ese es el propósito, esa es la meta y seguimos enfocados en esa meta. Y muchos se preguntan en dónde. Pues mira, sí, yo me recuerdo con el dictador de Panamá, pues sí, reclamó, en aquel momento, pues no fue favorecido por ello y como dijo está acá el representante de la Florida, pues no, ¿sabes? Murió en la cárcel por un montón de cosas. Y es lo que les dije ahorita, ¿sabes? La cuestión de Venezuela es un proceso bastante amplio. Y pues, ayer lo que dice. Ayer estaba Maduro siendo el líder de Venezuela y hacía bailes y se relajaba a Estados Unidos y hacía mofa a Estados Unidos y Don't worry, be happy y, y ponía a los... Sí, Dios mío, sí, yo me acuerdo. Ponía al ejército, una señora obesa, a hacer los ejercicios militares como que Estados Unidos te espero aquí y era un tobogán de emociones, porque un día podía decirte, vengan por mí, que no sé cosa. Y después, después le hacía un memorial a Donald Trump de que pues estamos aquí con el deseo de estrechar lazos. Usted prepárese porque
¿sabe? No ha acabado esto, pero Netflix, créeme, que Netflix le va a limpiar la imagen, la cara a Nicolás Maduro de maneras y formas que tú no te imaginas. O sea, yo estoy esperando ya el documental. Ese documental trampeado hablando de que Nicolás Maduro se preocupaba por su pueblo, llamaba a su gente y de esto. Imagino que traerán a ¿cómo se llama? El comunista influencer, que él se cree bien inteligente. Ese me fue el nombre de él. Qué chavienda. Uno tiene como los ositos azules. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó. Que él es bien comunista. Y lo traerán a él, que él fue a Venezuela. Ay, Dios, se me olvidó el nombre. Ahorita me recordaré, yo espero. Pues él fue a Venezuela y le hizo la entrevista y todo lo demás. Y él dijo que para ser dictador, usted es un dictador muy cool. Ay, Dios mío, señor, la verdad que hay que ser bien payaso. ¿Sabe las cosas buenas que tiene Estados Unidos? Que Estados Unidos es bien transparente, ¿me entiendes? Nosotros hemos visto las luces y las sombras de Donald Trump, ¿me entiendes? Y el que votó por Trump sabía lo bueno y lo malo de Donald Trump. No se oculta nada, ¿me entiendes? No tenemos un hombre angelical, santo, puro, ¿verdad? No tenemos eso, tenemos una persona que, pues, que ha cometido errores y, pues, y los errores todo el mundo lo sabe. Pero con Venezuela no es así. Con Venezuela y con estos países dictatoriales, esto debería escucharlo Karen Bass y Mark Pocan. Con estos países dictatoriales, tú no sabes realmente, de verdad, lejos de toda duda razonable, qué sucede allí, porque lo ocultan. ¿Sabes? Por ejemplo, cifras como el desempleo en China, cuando el empleo estaba por las nubes, eran públicas la información. Cuando el desempleo se explota, ocultan la información. Y esa es la gran diferencia entre un gobierno estadounidense capitaneado por Donald Trump y la gran diferencia que hay entre un gobierno chino capitaneado por su presidente. ¿Ves? Que es totalmente diferente. Lo mismo ocurre en Rusia. En Rusia ocultan las tasas de natalidad de Rusia, las ocultaron porque como están tan bajitos los números, no quieren preocupar la población o no pueden, no quieren develar la debilidad de la nación rusa. Y así sucedió en Cuba. O sea, tú no tienes datos que tú digas, ok, yo puedo coger esto y con esto puedo hacer historia. O no, la historia la tengo que hacer a base de lo que ellos me cuentan, pero no hay cifras oficiales que el Estado diga, mira, tenemos esta población, tenemos esto. No. Y lo mismo ocurre en Venezuela, así que esa es la gran diferencia. Cuando te preguntan, mira, esa es la gran diferencia. En Estados Unidos todo es público y tú sabes por qué estás votando. Y si votaste por él, porque querías votar por él. ¿Por qué? Porque te convenció su plan de gobierno. Pero no votas por Ángeles porque yo no creo en los populistas, ¿sabes? Y hay muchos populistas. O sea, en la derecha hay muchos populistas. Trump puede ser bastante populista. Pero yo no creo en estas estrellas rockstar de, no, no, tú sabes, estrellas sin partido, políticos sin partido. O sea, ganas y entonces, ¿con qué vas a bregar? Pues tiene, como le pasó a Milei, que Milei tiene su partido y todo lo demás. Pero un ejemplo es lo difícil que se le hace a un político que de repente surge como esta estrella. ¿Por qué? Porque tienes que tener aliados. Siempre hay que tener aliados. O sea, es bastante complicado. Al principio Bukele se le hizo bien difícil. Después Bukele, pues, Está María le metió Corina caña. Machado en este proceso. ¿Dónde la ve usted en este proceso? Yo creo que María Corina Machado es la indiscutible líder Ujú. y para Yo mí es también. uno de los líderes más impresionantes que yo he conocido. Sí, Ese es también lo opino. Es el una futuro de gran líder. Venezuela, ha sido la que ha estado luchando contra ese régimen, Eso es que así. por cierto, algunas veces está sola, con una Sí, brillantez, una sí. valentía. Esa es una de mis héroes, es ella. Yo estoy convencido que en el futuro Valiente. de Venezuela, yo creo que cuando el pueblo venezolano pueda ya tener elecciones libres, Dito. yo creo que ella va a ser Sí, la que el pueblo seleccione una vez más para ser presidente de Venezuela. muy bien. Pero tiene que haber este proceso para que haya garantías, seguridad, un poquito de estabilidad, pero el secretario de Estado lo ha dicho, están trabajando hacia esa meta, tenemos que seguir enfocados en esa meta. Así Ujú. es. Rápidamente, congresista, Estados Unidos acaba esta semana de condenar a Ismael El Mayo Zambada, pero por otra parte, el gobierno mexicano sigue sin detener a Rubén Rochamoya y otros funcionarios acusados de narcotráfico. ¿Cree que México está haciendo lo suficiente en el combate al narcotráfico? ¿Y cómo cree que debe actuar Estados Unidos con su país vecino y principal socio comercial si no cooperan con la detención y extradición de estos acusados? Es verdad, es el socio comercial más importante de los Estados Unidos, pero también tiene una actitud de permitir a estos narcocarteles Ujú. y por cierto, y también no mantener hasta los tratados que tiene con los Estados Unidos en mi legislación. Tenemos condiciones hasta que México cumpla por lo menos con los tratados
y hasta, por ejemplo, el Ujú. agua que le debe a los Estados Sí, Unidos. Así que con miles de México, millones a pesar de que es de dólares. una relación muy importante, desafortunadamente tenemos que mantener la presión. Me gustaría poder decir que no hay necesidad de hacerlo, pero hay que mantener la presión. Hemos Ujú. visto que el presidente ha estado hasta dispuesto a utilizar los aranceles. Es una pena tener que tratar a México así, pero desafortunadamente la presidenta de México, Sí. que por cierto sigue Y es tratando de americana. ayudar a los enemigos de la Sí, es democracia amiga. Claro. en Cuba y en otros lugares, pero por suerte tenemos una administración. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace esta administración, pero en el caso de ayudar a las democracias de este Ujú. hemisferio a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y a enfrentarse a los aliados de nuestros adversarios, ha sido muy positivo, incluyendo la actitud hacia México. Por Muy bien. supuesto, finalmente y rápidamente vienen elecciones de medio término. El SAVE Act para garantizar la integridad de las elecciones sigue sin aprobarse en el Senado. ¿Por qué cree que los demócratas se oponen a esta medida, que es tan apoyada incluso entre los votantes demócratas? Y si cree que los republicanos deberían romper la figura del filibuster para lograr Por aprobarla. favor. Definitivamente Eso deberían y muchas cosas. eliminar este reglamento en el Senado, que Eliminen esa básicamente porquería. crea que la minoría, los demócratas, puedan parar legislación muy importante como esta. Pero es que también ayer tuvimos una votación muy importante en la Cámara. Dos temas importantes. Número uno es que los miembros del Congreso no pueden utilizar la información que ellos tienen para lucrar de, por Ujú. ejemplo, vender acciones, Acciones. etcétera. Algo que Como sabemos Pelosi. que Nancy Pelosi ha hecho. Exacto. Entonces, legislación para parar eso, para hacerlo ilegal y también decir que solamente para votar hay que presentar una identificación para evitar el fraude, Sí, lo entiendo. algo totalmente básico. Esas Razonable. dos cosas que estaban combinadas en una legislación, solamente 6 demócratas votaron a favor, incluyendo Nancy Pelosi, que sabemos que el esposo y ella bueno, han lucrado muchísimo de una forma, Bendito. yo creo, totalmente ilegal. Entró Debe con ser 4 ilegal. dólares, Así que no nos debe salió sorprender con que siguen ¿cuánto? votando en contra de 171 cosas millones. lógicas para proteger el sistema electoral, para evitar la corrupción interna, pero al mismo tiempo no nos debe sorprender. Desafortunadamente el Partido Demócrata, esto lo digo con mucho dolor, esto no me gusta Sí, decirlo, ha sí, sido captado por la sí, extrema izquierda, sí, los que ahora no se sí, autotitulan ni socialistas, algunos se llaman comunistas. Antes comunista. eran progresistas, después socialistas, Sí, ahora algunos están admitiendo que son comunistas. eso es así. El Partido Demócrata no es el partido de izquierda, de centro No, izquierda, de los ya no, liberales. Se ha convertido desafortunadamente en el Partido Comunista eso es de los así. Estados Unidos. Así que la misma batalla que tuvo Colombia, por ejemplo, en estas últimas Claro. elecciones que han tenido otros países, lo estamos teniendo aquí. Eso es lo que está en juego en estas elecciones del medio tiempo. Muy, muy Excelente. preocupante, de verdad, lo que Muy está sucediendo. bien. Y estoy totalmente de acuerdo con Mario Díaz Balart. Ya el Partido Demócrata no es un partido de centro izquierda, es un partido comunista. Tan sencillo como eso. Y es lo que yo siempre he dicho, tú sabes, eh, los políticos te vienen hablando de que socialismo y todo lo demás. Esos políticos lo que quieren es brincar para el comunismo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Ahora, ¿cuál es lo que a mí qué es lo que me llena de incertidumbre? Es lo siguiente. ¿Por qué ya en Estados Unidos, un país tan capitalista, tan democrático, tan libre, la gente y el político ya puede decir yo soy comunista? Pues son las reflexiones que nosotros tenemos que llevar los que vivimos en Estados Unidos. ¿Por qué eso puede pasar? ¿Por qué eso está pasando? Porque antes no era así. Antes tú decías que eres comunista, pues tú estabas en la esquina de atrás allá abajo y tenías el eslogan o este letrero que diga radioactivo o este es un loco. Pero ahora mismo tú puedes decir que tú eres comunista y ganas una elección para ser el alcalde de la ciudad más importante de los Estados Unidos, que es New York City, o la ciudad de Nueva York. ¿Por qué esas cosas pueden pasar hoy y antes no pasaban? Pues es las reflexiones que nos tenemos que hacer. Esa frontera abierta pudo haber sido un problema. Entraron personas, los demócratas en Puerto Rico. Déjame ver dónde yo tengo mi. No, no tengo la cartera por aquí. Puerto Rico nosotros tenemos un ID para votar y nosotros somos territorio no incorporado de los Estados Unidos. Si en Puerto Rico sin esa tarjeta no puedes votar. Hay gente que empieza a dar lata, que la constitución es aquello, pero te llevan la licencia de conducir o te llevan el pasaporte de los Estados Unidos para tú comprobar que tú eres de aquí, que tú eres de americano, estadounidense. Entonces, ¿cómo va a ser que en Estados Unidos
en esos estados, ¿por qué no quieren que, por qué ellos no quieren que el ciudadano compruebe que es estadounidense? Porque vas a poner a personas enemigas de Estados Unidos a ubicar a políticos que son enemigos de Estados Unidos dentro del poder. Por eso es que hacen lo que hacen, porque no tiene otro sentido. Todo republicano dice, no hay problema, mira, aquí está mi tarjeta de identificación, soy americano, vamos para encima. Pero los demócratas son los únicos que no quieren eso. ¿Por qué no lo permiten? Pues ahí la lógica que hay que pensar, eso es lo que tenemos que pensar. Tú quieres que no haya, ¿por qué? Porque vas a poner a personas que a lo mejor se mueven, emigran para eso, entraron para eso precisamente. Fíjate que son los demócratas los que se oponen. Y entonces a nosotros, a su vez, nos da a nosotros un dolor grande porque el demócrata ha perdido el amor y el cariño a Estados Unidos y quiere destruir a Estados Unidos. Son reflexiones que nosotros tenemos que llevarnos al corazón y a la mente. Es decir, ¿qué es esto? No quieren que se verifique que eres, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Pero yo sé cuál es el miedo. El miedo precisamente es ese mismo, que son personas, son personas que no aprecian ya Estados Unidos, lo odian y lo quieren ver caer. ¿Ok? Bueno, este es el mejor análisis que te puedo dar, ¿verdad? Dentro de mis facultades, ¿verdad? Las cosas que puedo hacer bien y mis limitaciones, así que pues mis destrezas y mis limitaciones, así que pues lo único que yo espero que tú opines en este video. Se tocaron varios temas, él tocó varios temas bien importantes, desde la cuestión con Cuba, que definitivamente Donald Trump ya lo afirma y está decidido. Cuba va a ser intervenida y el régimen va a cambiar. Eso no hay break. Hasta México. México son. Esta señora mexicana le mandó una felicitación a los sandinistas por el aniversario número 47 de su revolución. O sea, México tiene una comunista gobernando. No hay más nada, no hay break. Ahí está. O sea, es una comunista gobernando. Pues imagínense. ¿Ok? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo y a veces los contesto. Así que pues déjame tu opinión en los comentarios. Discutamos, dialoguemos. Es cool. Nos veremos. Bye.